¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un show más del jueves 9 de octubre del Cabaret Itinerante. Póngase cómodo, busque su mejor localidad, si está en su oficina, si está en su hogar, en la sala de su casa, en la cocina, que también para mí en lo particular es un lugar donde se debate abierta y preponderantemente rico en la cocina. Pero bueno, póngase cómodo. Tómese un tecito, se está ya notando el otoño y disfrute de esta charla de jueves 9 de octubre aquí en el cabaret con el estilo que usted sabe que es propio de los cabareteros y de mi persona. El día de hoy, fíjese bien, coyunturalmente vamos a platicar sobre 3 temas básicamente. El primero de ellos es que este lunes 6 de octubre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prácticamente inicia su primer año de gobierno como presidenta, como Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos a analizar por qué. Es decir, es el inicio del segundo año de gobierno, sin embargo, es para mí el primer año como presidenta al mando del Poder Ejecutivo de la Presidencia. Vamos a platicar sobre ese evento, el evento del domingo 5, del corralito de la ignominia, el castigo a los López Obradoristas. Vamos a hablar de la involución de la oposición y el reto futuro que tiene la oposición. ¿La necesitamos? Decirle a usted que sin el PRI, el PAN, el PRD o sin un peso de un grupo nuevo que le haga contrapeso a Morena y a Claudia Sheinbaum, me parece que nos vamos a aburrir y nos vamos a quedar solo viendo cómo implosiona, si es que eso sucede, el partido Morena desde dentro. Entonces, vamos a ver qué sucede con la involución de la oposición política en México. Y obviamente, usted sabe que también vamos a tocar en temas locales estos golpes de realidad gigantes que para Esteban Villegas y su gabinete, este gabinetito reducido, le han llegado como baldes de agua fría. Los golpes de la realidad que ponen a Durango en una posición económica francamente deplorable y en inicios de un tema de inseguridad cada vez más complicado. Incertidumbre económica, incertidumbre en inseguridad. Quédese conmigo, aquí en el Cabaret, jueves 9 de octubre. ¡Comenzamos! Estamos de vuelta, queridos amigos, lo cual agradezco mucho. 9 de octubre, como ya le dije, hoy aprovecho, se celebra un día como hoy, pero de 1945, si no me equivoco, nacía John Lennon, el Beatle mayor, y eso sucedió un 9 de octubre. Entonces téngalo ahí, nada más de una manera muy especial. El cabaret dedicamos a Lennon, un cantante, líder de la banda más popular del siglo XX, que es los Beatles. Pero bueno, quiero iniciar como siempre con Sorna Política, dándole la bienvenida al primer cartón del día que en los trazos de Monero Hernández en la jornada para mí es sublime en estos días. Es un cartón que yo lo titulo La involución de la oposición. Le adelantaba a usted que es preocupante lo que sucede con la oposición. Digo, preocupante en el sentido del debate público. ¿Sí? Da tristeza ver cómo están vapuleados los de la oposición. ¿Cómo titularía yo estos acontecimientos? La oposición en México ha transitado, ¿sí?, un camino de involución, ¿no? Ahí usted ve en la imagen a Carlos Salinas de Gortari, a Claudio X González, y hoy usted ve en una involución francamente patética a un Ricardo Salinas Pliego. Ahorita vamos a abundar en este bloque empresarial que fueron y quieren seguir siendo los aliados de Salinas de Gortari. Ahí está. La oposición en México ha transitado un camino de involución y hay que decirlo que prácticamente esta involución comenzó con la concertación del PRI y del PAN, el famoso PRIAN, en 1988, continuó con el Pacto por México bajo Peña Nieto y derivó en la Marea Rosa de Claudio X González. Este último movimiento, liderado por figuras como Claudio X González, Marco Cortés, Alejandro Moreno, Alito, junto a intelectuales como Enrique Krause, hay que decirlo, y Jorge Castañeda,
respaldó la fallida candidatura de Xóchitl Gálvez en el 2024. ¿Sí? Tengo que recordárselo y mantenérselo claro. Hoy estos mismos actores, con su credibilidad mermada, buscan reposicionarse y sorprendentemente ahora se alinean con el controversial empresario Ricardo Salinas Pliego, cuya reputación está manchada por prácticas empresariales cuestionables, en Grupo Salinas, usted lo sabe, un polémico historial con el chiquihuitazo, lo que es hoy ADN 40, y significativos adeudos fiscales, de lo cual también abundaré porque le acaban de poner un mazazo el día de hoy en la Corte de Estados Unidos. Esta alianza con una figura tan polarizante plantea serias dudas sobre la renovación y la legitimidad de la oposición, sobre todo hoy que quiere buscar resarcirse. Yo nada más le digo, ¿qué esperar de la oposición desde el punto de vista de la perspectiva de ciencia política? En un sistema de partidos como el que tenemos en México, de un partido hoy dominante como Morena, pues me parece que lo que todos esperaríamos es que la oposición atraviese por un periodo de fragmentación, que es lo que está sucediendo, y una redefinición ideológica, con los mismos partidos, con otros actores, eso sí no lo sé, espero que eso suceda. ¿Qué debe hacer la oposición? A mí me queda claro que debe resarcirse, pero mientras siga recurriendo a figuras desgastadas y sin una autocrítica genuina, su papel se reducirá a una oposición testimonial. Le pedí a mi equipo que ponga en la pantalla una foto que ejemplifica lo que le estoy diciendo. Básicamente, si la amplía mi equipo para que la vea el auditorio del Cabaret, pues es Ricardo Salinas Pliego rodeados prácticamente de la base ideológica que rodeó a Xóchitl Gálvez, a Claudio X, a los intelectuales orgánicos ahí como a Mario Amparo Casar. Entonces, qué bueno. La falta de un liderazgo claro y la pérdida de confianza electoral obligan a los partidos a una introspección profunda. Ojalá lo hagan, ¿no? Es previsible que surjan facciones internas y nuevos movimientos que intenten capitalizar el descontento. Válido, y en cualquier democracia del mundo se aplaude y eso esperamos. Sin embargo, mientras sigan recurriendo a estas figuras desgastadas y sin una autocrítica genuina, su papel se reducirá a una oposición testimonial incapaz de articular un contrapeso efectivo o una alternativa que gobierne de manera creíble a la ciudadanía. ¿Qué debe hacer la oposición? Renovar sus liderazgos, clarísimo, empezar por ahí, crear un nuevo proyecto de nación. Si tanto están disputándole el poder a Morena, me parece que seguir en la tesitura de atacar a López Obrador, aunque se le pongan de modo los Adán Augusto, los Monreal, los Noroña, me parece que seguir en esa tesitura sin un proyecto político que además emerja como nuevo proyecto político de ellos, no la van a hacer, no van a fructificar. Y algo de lo que carecen hoy desde hace varios tiempo, creo que desde con Peña Nieto no se ve un movimiento de la oposición que abarque el territorio. Entonces, trabajo territorial, tienen que recuperar esas bases. ¿Tiene alternativa la oposición? Yo creo que sí, pero esta que está ahí, no. A los que usted ve ahí detrás de Ricardo Salinas Pliego, incluso él como encabezando la oposición, pues están mal. Ahí yo apelaría a que si la oposición quiere ser viable, esta no depende de alianzas con élites económicas polémicas, sino de su habilidad para convertirse en un vehículo creíble de las aspiraciones y las demandas de la sociedad. Y créame que hay un factor y un sector importante de ciudadanos que no congenia con Morena, que no necesariamente desaprueba a Claudia Sheinbaum, porque al final de cuentas la presidenta está gobernando para todos, pero que no se siente representado por el PRI, el PAN, incluso hoy MC, que está coqueteando con una unión con el Partido de Acción Nacional. Ahí dejo esa fotografía y me voy a la gráfica 3, concatenando el análisis de Ricardo Salinas Pliego. Le pediría a mi equipo que le expanda para que la vea ampliamente, si se puede, aprovechando un cartón de Waldo Matus en el Universal. Waldo Matus titula este cartón como Empresario asustado. Es un Ricardo Salinas Pliego que está hoy, que le acaban de poner un golpazo desde la Suprema Corte de Estados Unidos, en donde le está exigiendo el pago de una multa de $21 millones. ¿Qué dice en la caricatura Waldo Matus? Con un gobiernícola nada más que de Estados Unidos, no mexicano, dice, este gobiernícola sí me da miedo, ¿no? A pagar. Bueno, vamos a ver qué sucede. Y al lado izquierdo usted puede ver en la pantalla
el anuncio oficial que está ya circulando el día de hoy, precisamente al mediodía, la Corte Suprema del Estado de Nueva York impuso una multa de $21 millones al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego por violar una orden judicial en su disputa legal con AT&T. Yo nada más le recuerdo que utilizó estrategias de ocultamiento a AT&T, a la que no le reportó cuando le vendió su parte de esa telefónica, le vendió Nextel, Usacell y una serie de telefónicas que tenía Banco Azteca, acuérdese de Unafón y otras, pero en particular Usacell y luego las demás, y se las vendieron a AT&T, pero le ocultaron los adeudos fiscales, los créditos fiscales que tenía como adeudo. Entonces, la sanción incluye 20 millones por desacato civil y más de 1 millón de costos legales. La sentencia fue firmada el 22 de septiembre del 2025. Ahí tiene usted. Vamos a ver qué sucede, porque ya la Corte notificó, la Corte en Nueva York, a Salinas Pliego de esa multa de $21 millones. Cartón número que sigue, que también lo voy a hilar a otro prócer empresarial, producto del salinismo, que ya había surgido y se había puesto de manifiesto con la intención, y hablo de Germán Larrea, dueño de Grupo México, había manifestado abiertamente la intención de comprar Banamex, esta decisión que va a surgir a partir de que Citigroup deje de ser un aliado financiero y empresarial de Banamex, Banco Nacional de México, que va a volver a ser exclusivamente operar en territorio mexicano por nacionales. Al parecer, digo, está la oferta de Chico Pardo para comprar el 25%, y de pronto la semana pasada Germán Larrea decide volver a hacer una oferta, pero por el 100% de las acciones. Y me parece que aquí Rocha Monero plasma un cartón interesantísimo y resume parte de lo que le voy a decir. Dice: oferta tóxica, quiero el 100%, y toca la puerta de Banamex, el dueño del Grupo Larrea, enfundado, escudado, respaldado por ¿quién más? Por Carlos Salinas de Gortari. Es decir, es una oferta envenenada, diría, desde una perspectiva política, porque no se puede entender el surgimiento de empresarios como Carlos Slim, como Larrea, como Chico Pardo, o por qué no Ricardo Salinas Pliego, entre muchos otros. No se pueden entender su papel preponderante, Roberto González Barrera de Banorte y además de Minsa y Maseca. Es decir, este grupúsculo de empresarios se hizo con el poder y ese poder económico gracias a Salinas de Gortari. Pero ¿qué pasa el día de hoy? También es nota de 8 columnas en los principales diarios nacionales e internacionales que Citi batea a Germán Larrea y rechaza la oferta de Grupo México para compra de Banamex. ¿Por qué lo rechazan? Y le pediría a mi equipo que ponga la gráfica que sigue. Ahí dice Citi no a Grupo México para comprar Banamex. Seguirá con operaciones, una oferta pública y con Chico Pardo. Hay que decir que la alternativa de Banamex es salir a bolsa, vender el 40 o 60% de las acciones y el resto quedarse una parte Chico Pardo y otros empresarios mexicanos. Pero ¿qué dice? ¿Qué le contesta Banamex a Germán Larrea? Dice: el gigante financiero estadounidense Citi rechazó este jueves la oferta por parte de Grupo México para comprar Banamex. Leo textualmente lo que dijeron. Dice: después de evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de operación, hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza su oferta. Creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre y la OPI planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas, informó Citi en un comunicado. Sin embargo, debo decirlo que no me extraña este anuncio de Citi, porque todos sabemos, así como Ricardo Salinas Pliego tiene esta historia turbia, no solamente con el gobierno, sino dentro del sector empresarial. No crean que Germán Larrea y Ricardo Salinas Pliego son bien vistos. Empresarios y analistas indican que la preferencia del Consejo y de autoridades de Citigroup se inclina hacia la oferta de Chico Pardo, y en esa narrativa cuentan dos palabras que Larrea no tiene: buena reputación
y credibilidad, es decir, certeza de que va genuinamente con una oferta. Como Salinas Pliego, debo subrayar, la REA no despierta simpatías. Durante años fue un enigma sin fotos públicas, con un hermetismo casi legendario, y además el sector empresarial, el sector financiero en general en México lo consideran un empresario sucio y de operar prácticas empresariales muy cuestionables, así como Ricardo Salinas Pliego, así como don Richie Salinas Pliego, exactamente igual. Entonces, eso que acaba de contestar Citigroup, y déjeme nada más le defino para que le quede muy claro a usted, una oferta pública inicial es la alternativa que va a seguir Banamex junto con los accionistas principales de Chico Pardo, los que tomarían el control de Banamex. Entonces, ¿qué es lo que hay que resumir y sintetizar en este análisis que le hago en torno a la oposición, al curioso papel de Salinas de Gortari detrás de estos empresarios, que hay que decirlo, está detrás de este nuevo intento de que la oposición resurja? Entonces, ya Claudio X González se fue al margen, surge Ricardo Salinas Pliego, la REA queriendo entrar de lleno por Banco Nacional de México, es decir, los empresarios de México también están moviendo sus fichas para seguir con el control de varias de las empresas más importantes de nuestro país, no solo en los sectores energéticos. Ya vimos a Slim en tema de Pemex, ya vimos a otros grandes empresarios en temas de CFE, en temas de distribución de combustibles, pero en el sector financiero no se podía quedar atrás. Ahí está. Y me parece que es importante que hagamos este análisis en torno a la pregunta con la que inicié en este bloque. ¿Necesitamos una oposición? ¿Pero qué tipo de oposición necesitamos? No olvidemos que se están reagrupando. Entonces, el papel de estos empresarios en el sector financiero, en el sector de los medios de comunicación, incluso ya candidateándose con un movimiento alrededor de intelectuales orgánicos, no se le haga extraño. Aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar con el PRI, con el PAN? ¿Qué va a pasar con Movimiento Ciudadano? Porque estamos viendo a los gerentes de las grandes empresas moviéndose, Coparmex haciendo su papel, el Consejo Coordinador Empresarial haciendo su papel, figuras como la REA, figuras como el Diablo Fernández del Grupo FEMSA moviendo sus fichas. Entonces, los potentados están moviendo sus fichas muy acorde a los tiempos turbulentos, y me parece que están dejando de lado a los partidos de Alito, de Marco, de Jorge Romero, de incluso un Dante Delgado. Entonces, aquí la pregunta es, ¿necesitamos a la oposición? Yo digo que sí, pero necesitamos una oposición sin los mismos de siempre, y hay que tener cuidado desde el lado empresarial, que los dueños del capital también están levantando la mano para seguir en el juego político. Y ahí está Salinas de Gortari detrás de ello. Con esto dejo este primer análisis a nivel nacional, coyuntural, para continuar, si usted me permite, con el análisis del golpe de realidad que estamos viviendo en Durango y que está dándole cachetadas, ya no con guante blanco a Esteban Villegas y su gabinetito, sino a todos los duranguenses, que es lo peor. Vamos a un corte, no se vaya, y regresamos. En Durango, cuna de la borrilla. Tenemos que hablar del gobernador de Durango, y señor que 100% tiene crema para hemorroides en el cajón de su escritorio. Me duele en el alma que un personaje como el tontito y el grosero de Chumel Torres ya se haya agarrado de su puerquito a nuestro gobernador, pero pues tenemos el gobernador que tenemos, ¿no? Que quiere ser cantante, que quiere ser el dueño de una narrativa estúpida. Con ese video que lamento mucho porque yo no me siento representado por Esteban Villegas con esos papeles de showman de quinta categoría. Lamento que sea objeto de burla de un programa como el del Estaca y Videgaray, en El Gordo y la Flaca, el de Forma por cantar con los horóscopos en la Arena México, y que hoy sea objeto de burla de un estúpido como Chumel Torres, que no me representa tampoco como periodista. Lamento eso, pero debo decir que Durango no es eso. Durango no es Esteban Villegas, no es lo que representa.
vuelta, queridos amigos. Y mire, rápidamente saludo con mucho cariño a Etel Díaz, a Natalia, a Isabel, a la maestra Claudia Irazoki, que por ahí sé que nos está sintonizando, a Domingo Baena, mis compañeros, ambos, la maestra Claudia, Domingo Baena, vamos a correr el maratón de Aguascalientes próximamente, entonces por ahí les agradezco el acompañamiento, el trabajo de equipo que hacemos todos los fines de semana. Saludo a mi querido amigo Víctor Montenegro, a mi querido amigo Alfonso Canomá, a Juan Carlos Corral, a Jorge Silverio Álvarez, ex regidor del ayuntamiento, a todos ustedes por estar sintonizándonos, claro, a Ricardo Alberto Reyes, a Juan Carlos Corral, ya lo dije, pero hablo de Cayetano Silva, mi hermano Chiva. A todos ustedes les mando un saludo desde aquí. Y mire, debo decirles que este programa lo grabé con anticipación, entonces no voy a poder tal vez en vivo contestarles de inmediato, pero voy a estar al pendiente de las redes para estar al tanto de sus comentarios, de su like y de que estén compartiendo la información. Pero mire, entremos de lleno al segundo bloque porque me parece que es importantísimo analizar este golpe de realidad con la cual está surgiendo información que ya no pueden o ha sido o es insostenible para el gobierno. Esto de habernos promovido en el tercer informe el Durango en jauja, generador de empleos de múltiples empresas, pues creo que ya basta y sobra la evidencia oficial y una dosis de pueblo no les vendría mal a Rosas Palafox, a Franklin Corlay, empezando por el gobernador Esteban Villegas, a los estos incautos de comunicación social que lo único que se dedican es a promover propaganda falsa y comprarla además. Pues bueno, decirles que se den un baño de pueblo y salgan a la ciudad para que vean la realidad. Y quiero comenzar con un tema que precisamente debo también avisarle, no se pierda los martes, aprovecho para el comercial, hago un paréntesis, los martes voy a estar publicando una columna en El Siglo de Durango y gracias a Jorge Pérez Arellano y a Víctor Montenegro, los martes a las 12 del día tendremos un programa que se denomina en redes Pleno Siglo, en Pleno Siglo, así se llama. Vamos a debatir coyuntura y esta semana, justamente con el tema que quiero iniciar, cierro paréntesis, es, le pediría a mi equipo que ponga la pantalla y la extienda. Quiero iniciar con la definición técnica, de hecho es una gráfica antes, sí, mi equipo de máster es la gráfica número 7, es la definición de lo que es una recesión económica. Y básicamente, una recesión económica es una caída generalizada y sostenida de la actividad económica que se caracteriza típicamente por una contracción del Producto Interno Bruto, o PIB, durante 2 trimestres consecutivos, ¿no? Téngalo usted en cuenta, acompañada de un aumento del desempleo y una disminución del consumo y la inversión. Esta es, para efectos prácticos, la definición de lo que sería una recesión. Y ahora sí le pedí a mi staff que regrese a la pantalla donde está solamente la gráfica del PIB, porque es precisamente la que quiero que vea y que analice. Esta gráfica la tengo desde el primer trimestre 2023 hasta el primer trimestre 2025, que es el último dato que tenemos oficial. Estamos a punto de que salga el dato del segundo trimestre del Producto Interno Bruto en Durango. Y déjeme decirle que no basta ser mago, no basta ser una pitoniza para vaticinar que va a salir negativo. ¿Por qué le digo? Porque la inversión extranjera directa cayó 58.6 millones de dólares en el primer semestre, enero-junio. Solo eso. Y luego la actividad industrial en marzo a tasa anual cayó menos 15.6. En abril, menos 17.2. Y el último dato que vamos a analizar más adelante, que es el de agosto, pues la actividad industrial cayó menos 17%. Entonces, obviamente el PIB de Durango va a salir negativo. Y ya vimos la definición, que es 2 trimestres consecutivos negativos, es una recesión. Pues bueno, usted lo ve en la pantalla, usted puede atestiguar que prácticamente a partir del tercer trimestre 2024, cuando Durango tuvo el último dato, digamos, positivo de 4.8% del PIB, cayó a 0.5% del PIB en el cuarto trimestre del 2024. Si bien no es una cifra negativa, pues está medio punto porcentual, 0.5%.
Y el primer trimestre 2025 es menos 0.4%. Sí. Desde mi perspectiva, el segundo trimestre viene también negativo y se cumpliría la condición necesaria y suficiente para determinar que Durango prácticamente desde finales del 2024 hasta la actualidad vive una recesión económica. Gráfica que sigue. Le pediría ahora sí a mi equipo, que es la gráfica 8, para analizar el dato de junio de 2025 de la actividad industrial, y es una tabla que usted ahí la ve en sus pantallas y que se publicó el día de ayer, el 8 de octubre, y ahí usted puede ver en la tabla la actividad industrial por entidad federativa. Y usted puede apreciar del lado izquierdo la posición de Durango. Obviamente el INEGI reporta esta tabla o estas entidades por orden alfabético. Entonces, ¿pero qué nos dice y qué es lo que hay que interpretar y analizar de esta gráfica? En junio 2025, la actividad industrial registró los mayores incrementos en Nayarit y Sinaloa, ¿no? Siguieron Tamaulipas, Estado de México, Querétaro, Sonora y Colima con respecto al mes previo, es decir, a mayo del 2025, ¿no? Ese dato usted lo puede analizar en la parte izquierda de las tablas, ¿no? Durango a tasa mensual decreció menos 5.6 entre mayo y junio del 2025. Fue el quinto lugar en caídas a nivel nacional en puntos negativos. A tasa anual, que es la parte derecha de las tablas, en el sexto mes del año en curso, los estados donde la actividad industrial presentó un mayor ascenso fueron Nayarit, Baja California, Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa. Fueron los que crecieron más a tasa anual. Esto quiere decir junio 2025 contra junio 2024. Bueno, pues a tasa anual, los de mayor descenso son Quintana Roo con menos 50.5%, Campeche menos 17.3% y Durango con menos 17%. Ya le adelanté el dato de marzo y de abril que estaba en 15 y en 17% también. Por eso es que el segundo trimestre del 2025 en el Producto Interno Bruto va a salir negativo. Bueno, pues Durango en su versión a tasa anual es el tercer lugar nacional negativo, es decir, el lugar 29 de 32. Nada más para que se dé una idea. Entonces, el Producto Interno Bruto caído principalmente por la actividad industrial y la industria manufacturera en general, con estas caídas, la salida de inversión extranjera pues es francamente inevitable y no lo puede negar ya el gobierno por más que lo intente propagandísticamente hablando. Ahora, vayamos a la tabla que sigue, porque esta para mí es el reflejo, el resumen de la actividad industrial, y usted puede ver que la actividad industrial en general se puede considerar como actividad industrial propiamente, la minería, la generación de transmisión, o sea, ahí entra energía eléctrica, la construcción y las industrias manufactureras. En todos los indicadores de industria, en todos los sectores industriales, Durango salió negativo. En la actividad industrial en general, menos 16.2 en el mes de junio. En la actividad minera, menos 9.2%, que la minería viene arrastrando caídas desde enero sistemáticas. En la generación y transmisión de energía eléctrica, menos 11.1%, el tema Iberdrola. Con la construcción, menos 30.1%, no hay infraestructura, no hay obra pública. Vimos el valor de la producción en junio para el sector de la construcción en menos 52.1%, ¿no? En los indicadores manufactureros, menos 8.4%. Es decir, el promedio de las actividades industriales en Durango es una caída anual de junio 2025 a junio 2024 de menos 17.2%. Entonces, estamos viendo una realidad que no se puede sostener con el discurso gigantesco, tanto de los pequeños funcionarios de Esteban como por el propio gobernador. Dramático que respecto a la variación porcentual anual de junio 2024 a 2025, Durango decrece en todos los sectores, dramático. Lo que más arrastra el decrecimiento negativo, obviamente, es la actividad industrial, menos 16.2%, y las industrias manufactureras, menos 8.4%, la construcción, menos 30%. No es algo que yo esté inventando, no es algo que yo, porque tenga una fijación negativa contra Esteban o porque esté enamorado de Esteban, ¿no? Tampoco. Es porque
son unos ineptos a la hora de tratar de mostrar la realidad al ciudadano duranguense y porque no reconocen que estamos pasando por una recesión económica. Gráficas que siguen, y en este caso son los dos cartones de mi querido amigo Alfonso Canoma. El primer cartón que yo le pongo en este sentido para hacer una crítica mordaz con un dibujo y unos trazos al desempeño del gobierno de Esteban Villegas, le pongo ahí sobre la mesa, despacio que tengo prisa, así titula este cartón Canoma. Y mire, por un lado, abajo el municipio y un agente de vialidad tratando de multar a un ciudadano común y corriente su licencia, caballero, ¿no? Porque excede el 50 kilómetros por hora en una de las vialidades de Durango. Pero vean en el plano posterior, a 500 kilómetros por hora, con una velocidad inusitada, un saqueo descomunal a las finanzas públicas y a la riqueza de Durango. Y ahí está, Durango renace 2025, ¿no? Van a máxima velocidad, como bólidos. Un saqueo de lo cual Canoma nos da cuenta y nos pone despacio que tengo prisa. Y mire, cartón que sigue, también de mi querido amigo Alfonso Canoma, lo titula Tupido. Ahí tiene usted la puerta hecha trizas, incrustada un hacha, el hacha de la crítica. Durango renace cayéndose a pedazos y dicen adentro, yo le pondría aquí, me hago cargo de ello, al propio gobernador, seguramente resistan, ya falta poco, ¿no? Solo nos quedan 3 añitos. Por eso es que van a máxima velocidad, con un saqueo descomunal desde las finanzas públicas del Estado, endeudando al Estado. Y la pregunta que todos nos hacemos aquí, después de anunciar que va a haber un recorte del 18% de los burócratas, empezando por los de salud y por los de cultura, y vaya usted a saber en dónde más va a terminar esto, y en el ayuntamiento haciendo lo propio, y todo el mundo nos preguntamos, los gastos excesivos de artistas en la feria, solo Pepe Aguilar cobró 10 millones de pesos, que no se les olvide. Para eso sí tuvieron dinero y recursos. Eso lo pregunta la gente, el común de la gente. Pero bueno, aquí entro con la siguiente gráfica, y es la gráfica número 11, que voy a concatenar el tema económico con la crítica ahora sobre inseguridad pública. Usted sabe que los dos principales problemas que le he reportado varias veces aquí en este espacio y en otros en los que participo es que la inseguridad en primer lugar y luego el desempleo o la falta de crecimiento económico es en segundo lugar. Pues bueno, aquí hago memoria que el día 6 de octubre, a través de su cuenta oficial, Omar García Harfuch anunció en una operación encabezada por el Ejército Mexicano, la Defensa y la Fiscalía General de la República, detuvieron en Durango a 6 personas, entre ellas a José Luis N., alias Don José, quien cuenta con un orden de aprehensión y es identificado como uno de los líderes de una cédula delictiva de la zona dedicada al secuestro, dedicada al secuestro y tráfico de personas. Se aseguraron 5 inmuebles, todos dentro de la mancha urbana de Durango, relacionados con sus actividades delictivas. Con estas acciones, el gobierno de México, encabezado con una política de seguridad de Harfuch, reafirma su compromiso de detener a los generadores de violencia y garantizar la seguridad de las familias en esta región. Nadie sabe, nadie vio, nadie supo. No que no había secuestros en Durango. Aquí, aun y cuando es una red muy compleja de migrantes, de secuestro y trata de migrantes, no deja de parecer ignominioso que hasta las casas de seguridad se encontraban dentro de la mancha urbana. No que no había secuestros en Durango. Una compleja red de secuestro y desaparición de migrantes se abre paso en las narices de todos nosotros, menos en la autoridad, es la única que no se da cuenta. Gráfica que sigue, también con el tema de seguridad, que es un escándalo nacional y que también debería ser un escándalo para nuestras autoridades locales, porque realmente no tienen vergüenza ni pudor. La gráfica que sigue tiene que ver con otro anuncio 2 días después, el 4 de octubre. Elementos, también por García Harfuch, hay que decirlo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía General de la República, la Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública realizaron 3 cateos en Durango en inmuebles utilizados para la producción de drogas, donde se aseguraron aproximadamente 300 bidones y tambos con precursores químicos.
más de 2,000 costales con una sustancia granulada y una pipa con 7,000 litros de hidrocarburos, ¿no? Huachicol. Las instituciones del Gabinete de Seguridad seguimos trabajando para combatir la producción de drogas sintéticas y debilitar la estructura financiera de los grupos delictivos. Esto también en la carretera a México, en la mancha urbana de la ciudad de Durango. Nadie vio, nadie supo, nadie escuchó, nadie se dio cuenta, ni las autoridades. Aquí la pregunta que nos debemos hacer todos es, ¿silencio cómplice o por omisión del gobierno estatal? Y aquí sí entro para dar una conclusión general de este bloque, en el cual voy a vertir mi comentario concatenando el tema de crecimiento económico, de pobreza, de falta de salarios, del cierre de empresas, con el tema que poco a poco nos preocupa cada vez más a los duranguenses, que es el de la seguridad. Golpes de realidad gigantes, estos sí son gigantes y son varios. La propaganda endeble e insostenible por parte del actual gobierno de Esteban Villegas, que incluso resultó ofensiva, recuérdelo usted, hasta para sus propios colaboradores. Recordemos que nadie subió los promocionales y los flyers con enunciados lamentables de bonanza y de mentiras. Acuérdense que nadie se animó a hacer los propios. Incluso se quiso forzar a los funcionarios de gobierno a usar sus plataformas para subir estos mensajes. Bueno, esta campaña resultó ofensiva hasta para sus propios colaboradores, de tal suerte que todo lo propagandístico de su tercer informe de gobierno quedó atrás. Se enfrenta a un duro golpe de realidad que su discurso hoy es imposible de ocultar. Lejos está la narrativa oficial. Durango se hunde en una profunda crisis económica y de seguridad que amenaza el bienestar de todos nosotros aquí en la ciudad y en el estado. La economía está en recesión, con una caída del PIB de menos 0.4% en enero 2025 y falta el dato de junio, principalmente por caídas sistemáticas de la actividad industrial de menos 17 y menos 15% en repetidas ocasiones y una alarmante desinversión extranjera de 58.6 millones de dólares. Todo esto durante el primer semestre del 2025. La generación de empleo formal se ha desplomado, creando apenas 1,285 plazas o registros de patrones en el IMSS de trabajo, de una meta necesaria de 11,200 registros necesarios para llegar a agosto, de enero a agosto al cierre. Es decir, estamos por debajo de la meta 75%. Y en lo que respecta al panorama de seguridad, como ya usted lo vio, es aún más sombrío. Durango es la tercera entidad con el mayor incremento en la tasa de víctimas del delito, cifras del INEGI, con 23.5% del 24 al 2025. Y la segunda a nivel nacional en el aumento de la incidencia delictiva con 54.9% de los ciudadanos. Eso dicen los datos del ENVIPE, del INEGI, de julio 2025. Ante esta acelerada descomposición, ante las estrategias de seguridad de Harfuch y el silencio estatal, que es pasmoso, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿es una omisión cómplice o una incapacidad de respuesta de Esteban Villegas, de su gobierno, de sus funcionarios, ante las estrategias de seguridad de Omar García Harfuch y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? ¿Es omisión cómplice o una incapacidad de respuesta? Hay de dos sopas. Si el gobernador sabía y hay un acuerdo, es un mensaje muy claro al interior, incluso para los grupos paralelos. Si no hay acuerdo y hay un silencio porque nadie les avisó y nadie dijo, pues todavía más grave, porque quiere decir que están operando en la ignominia. La buena noticia en este caso sería que el gobierno federal ya volteó a ver a Durango y eso sería una gran noticia. Vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, ante estas preguntas, esta incertidumbre en lo económico, en la inseguridad, la incertidumbre sobre el futuro económico y la seguridad de la entidad crece día con día. Vamos a una pausa y regresamos. No se vaya.
Amigos, gracias por mantenerse en sintonía aquí en el Cabaret. Y mire, le recuerdo, este programa lo grabé con anticipación, no voy a poder contestarle de inmediato o en vivo sus mensajes, pero como siempre, le mando un saludo a mis queridos compañeros ahí en el Congreso, Delia Enríquez Arriaga y sus compañeros Auxiel, a Sergio López Rivas, a Mario Uribe, a Grecia de la Hoya, etcétera. Todos mis compañeros por ahí, gracias, les mando un saludo, un abrazo. Y por supuesto a Ricardo Alberto Reyes, a Rey Velázquez, a Mari Carmen Contreras, saludos, Etel Vázquez, que ya les había dicho. Luego me pongo en contacto personalmente con ustedes a través de las redes para agradecerles su apoyo. No dejen de darle like, no dejen de compartir y de estar al pendiente de nuestras opiniones. Mire, y quiero terminar el programa del día de hoy en este tercer bloque analizando un tercer tema que para mí es muy importante, que es el reto político que tiene hacia adelante Claudia Sheinbaum Pardo al frente del país. Yo creo que el evento que tuvo como un año de haber, conmemoró el año de tener ya un año la presidencia de la República el domingo pasado en el Zócalo, mandó varios mensajes y al margen del corralito, de la ignominia en donde castigó a quienes la ignoraron el año pasado, voy a titular este análisis y pediría que aparezca en pantalla la gráfica, las contradicciones del sistema político mexicano, por esos retos que tiene Claudia Sheinbaum. La pregunta que yo haría y trataría de contestar en esta participación es, ¿la presidenta Sheinbaum Pardo inicia su segundo año de gobierno y o el primer año real de su propia administración? Yo creo en esta segunda parte y le explico por qué. No hay duda de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pertenece al bloque político de la 4T, ¿no? Para quienes piden, y ella lo ha dicho textualmente, que hay un deslinde formal de López Obrador, pues no lo va a hacer, o del movimiento, no lo va a hacer, pero los sobresaltos del último año han mostrado una gran diferencia de estilo y creo que eso es muy positivo para ella y para el país, para su equipo, para Morena, ¿no? Esperemos que reaccionen en ese sentido. Entre el presidente y su sucesora ya en el poder, ha habido claramente una diferencia. La pasión política, como se le ha titulado, tropical de López Obrador y el formato científico de Sheinbaum Pardo han marcado un antes y un después. Las circunstancias han cambiado para el proyecto transeccional del 2030-2036, ¿no? Acuérdense que hay, y ante el fracaso rotundo de la oposición, ¿no? Que ya hablamos en el primer bloque de ello, estas circunstancias cambiantes también requieren de distintas medicinas y distintas políticas. El presidente emérito, López Obrador, se encuentra en estos momentos arrinconado por la corrupción de sus funcionarios y lleva semanas sin poder cambiar la narrativa digital que domina las pasiones en los medios digitales, en los medios impresos, en los medios en general, ¿no? Incluso los afines a la 4T. Es inocultable que los medios de comunicación impresos contribuyen a deteriorar el ambiente como parte de un ajuste de cuentas contra el presidente que los humilló, los agredió, los pisoteó, los insultó y otros adjetivos similares. Además, los confrontó políticamente desde la mañanera. Primero porque López Obrador, ese es su estilo, y segundo porque la verdad nunca pactó con nadie de ellos, nunca lo iba a hacer. Y Claudia tampoco, ¿eh? Con esto no estoy diciendo que Claudia va a pactar o que va hacia ese lugar. Me parece que el tema de Claudia Sheinbaum es muy interesante y aquí hay que saber leer la coyuntura. Y en ese contexto, yo digo que la presidenta se está moviendo tersa e inteligentemente en esta coyuntura política. Entre la corrupción del círculo cercano que deja la estela de López Obrador, el tema de la barredora, el tema de Adán Augusto, Ricardo Monreal, Fernández Noroña, Luisa María Alcalde, Andy López Beltrán, todo eso, y el hecho de pertenecer a este grupo político, al margen de ello, ella es la actual responsable de llevar a buen puerto el sexenio 2022-2030, pero perfilar el siguiente proceso electoral. Como todos los presidentes que acumularon un enorme poder político, López Obrador operó su sucesión presidencial
en términos de una triple continuidad. Acuérdense que esta es prácticamente la herencia que le dejó a Claudia. La personal familiar, que ya la vimos con Andy López Beltrán, ¿no? De equipo, con Adán Augusto, Monreal y los duros de Morena, y de proyecto político, ¿no? La parte de los duros de Morena extendida al gabinete ampliado. El diseño sucesorio heredado es el que hoy precisamente tiene en una difícil coyuntura la gestión política de la presidenta, al enfrentarse a varios de los aliados y hermanos políticos incómodos de López Obrador, sobre todo a dos, a Monreal y a Adán Augusto. Yo nada más le recuerdo que Echeverría no dejó a Mario Moya Palencia, ¿no? En su momento. López Portillo no dudó de Javier García Paniagua y lo hizo a un lado. Y Salinas de Gortari sí había pensado seriamente en Manuel Camacho Solís. Acuérdense que Manuel Camacho hasta dijo que Salinas lo engañó. Y estos candidatos en segundo pensamiento presidencial, o los perdedores, por así llamarlo, no tuvieron tiempo para cambiar su decisión y al final se impusieron las complicidades y las circunstancias y terminaron transitando hacia el futuro con los presidentes. Bueno, no hay duda, ya le dije a usted, de que la presidenta Claudia Sheinbaum pertenece al grupo político y al bloque de la 4T, pero los sobresaltos del último año, la verdad es que han mostrado una gran diferencia entre su estilo científico con el estilo político y beligerante de López Obrador. De tal suerte que el espacio de maniobra de la presidenta es amplio, desde mi perspectiva, en materia de aprobación personal. Es muy amplio, en el manejo incluso de la mañanera, en el gabinete que está acompañándole en la gestión. ¿Sí? Es muy amplio y tiene todas las de ganar. Pero, ahí viene el pero, es extremadamente apretado en el espacio de la economía cotidiana y de las relaciones tensas con un Donald Trump caprichoso y que atropella inclusive hasta sus propios colaboradores, ya no digamos a sus contendientes. Gráfica número 2 le pediría a mi equipo, que tiene que ver con este corralito de castigo. O sea, si bien es cierto, insisto, no hay duda del espacio de maniobra fuerte que tiene Claudia Sheinbaum para continuar ella con el mando, el poder, el ejercicio público, dar resultados de gobierno, pero en materia de economía, en materia de relaciones internacionales, está viéndose cascabeleando. La presidenta Sheinbaum Pardo inicia su segundo año de gobierno o primer año real, yo lo pongo así, de su propia administración, pero en un escenario que tiene 5 variables, yo aquí le pongo esas 5 variables sobre las cuales carece de control y tiene que enfrentar con un desgaste personal muy marcado, ella sin estructura política, sin estructura partidista y prácticamente sin equipo. Ese es el reto de Claudia Sheinbaum. 1, hacer política sin oposición y sin sociedad. Está el grupo, los grupos afines a Morena y párele de contar. Por eso es que yo digo, y en el primer bloque analicé el tema de la oposición. Número 2, la economía estancada para todo el sexenio prácticamente. Y esto lo pongo sobre la mesa porque estamos en un proceso de renegociación del TEMEC, estamos en un proceso de ataque y vituperio continuo de Donald Trump y este primer año ha sido prácticamente de una estrategia defensiva y muy bien hecha a partir de Claudia Sheinbaum, ¿no? Número 3, la geopolítica sin un consenso nacional para definir la política exterior. Es que con un personaje como Donald Trump y con un escenario tripolar en donde Rusia y China, junto con Estados Unidos, están convirtiéndose en las nuevas potencias hegemónicas, no sabemos bien a bien cómo participar. No lo sabe Europa, no lo sabe Canadá, no lo saben los propios rusos, ¿no? Entonces, me parece que el tema geopolítico es coyuntural. Número 4, el presidente Donald Trump imponiendo decisiones económicas atrabancadas sobre México y sobre el mundo, parte de esta incertidumbre. Y 4, aquí es donde pongo esto entre comillas, porque es parte del reto interno político de futuro de Claudia. López Obrador presionando para defender a su equipo, a su familia, y exigiendo de manera inmediata sean sobreseídos
los expedientes de corrupción que ya le pegaron en su línea de flotación y que hoy a López Obrador le han hecho perder algo de su capital y de autoridad moral. Entonces, ojo con eso. La pregunta que yo dejo aquí es, el corral de la corrupción, ¿no? El corral del castigo. Sheinbaum pone tras las vallas a Andy López, a Dan Augusto, a Ricardo Monreal, a Manuel Velasco, a Luisa María Alcalde y a otros personajes envueltos en escándalos durante su primer año de gobierno, sobre todo en temas de corrupción y de protección al antiguo líder moral del movimiento. ¿Cuál será el reto de Claudia Sheinbaum? Bueno, está por verse. Para mí es el inicio del primer año real de poder de Claudia Sheinbaum al frente de nuestro país y al frente de un partido que es un gran reto político porque necesita de un partido, de una estructura y de un equipo, Claudia Sheinbaum Pardo. Y en ese contexto, ya aterrizando el asunto en Durango, a mí me encantaría que ahora sí se viera una atención clara del gobierno federal de Claudia Sheinbaum en intervenir en Durango. Si lo que ha sucedido en los últimos meses, últimas semanas, con respecto a las políticas de seguridad de Omar García Harfuch en Durango, si es una intervención directa del gobierno federal y que no le compartieron estrategia al gobernador, eso sería excelente. Vamos a ver qué sucede y eso está por verse. Por lo pronto me despido el día de hoy. Le reitero que este programa fue grabado con anticipación, sin embargo estaré pendiente en las redes. Gracias, comparta, comente, dele like ahí al programa y esté pendiente de todas las redes sociales. Por ahí el sábado a las 9 de la mañana, en 3 en punto con Rafa Herrera Piedra y Rubén Cárdenas, los lunes a las 7 de la tarde, el martes en El Siglo, está al pendiente mi columna en El Siglo, los martes por la tarde con Juan José Salas Mancinas a las 6 de la tarde y el jueves en vivo aquí en El Cabaret. Por mi parte, me despido. Mi nombre es Leonardo Álvarez. Esto es El Cabaret Itinerante. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.